Hola mi querida gente, mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente estamos aquí para hacer la reflexión de este evangelio muy interesante, muy importante, ¿verdad? Este evangelio incluye pues la vocación de todo ser humano. Muestra también el concepto hermoso que tiene nuestro Señor Jesús para todos sus hijos, para todos nosotros. Nos deja ver también el interés que no solo podemos decir que tuvo en la palabra de Dios hace muchísimos años, pero que sigue teniendo aún por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que se siga extendiendo su reino. El evangelio está en San Marcos 1, 16 al 20. Capítulo 1 del 16 al 20, ¿verdad? Yo soy el diácono Joel Gutiérrez y nuevamente quiero hacer esta reflexión que sé que es de bendición para mucha gente que tiene esa necesidad de escuchar la bendita palabra de Dios. Por eso voy a leer esta historia que es muy conocida como la vocación de los 4 primeros discípulos. Es importante grabarnos esto. Vocación de los 4 primeros discípulos. ¿Ok? Vamos a comenzar a leer y luego hacemos esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y pasando por la ribera del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés pasando. Es Jesús que pasa. Jesús que decide pasar eligiendo a través del amor, eligiendo ese estilo de pasar, ese estilo de vida de Jesús que es Dios, de pasar por la ribera, como dice aquí, la ribera del mar de Galilea. Esto tiene un significado que vamos a compartir al final, que es Jesús que pasa por la ribera del mar. El mar significa en la Biblia el mal. Jesús pasa por la ribera. Jesús como un predicador amoroso, ambulante, que siempre está pasando. Es Jesús que sigue pasando alrededor de tanto mar, ¿verdad? Y luego dice, vio a Simón y a Andrés. Hay una gran importancia en la mirada de Jesús aquí. Jesús que pasa con su hermosa mirada, solo imagínatela, imaginémonos esa mirada del Señor que pasa y luego dice, vio a Simón y a Andrés. Es una mirada que distingue. Él es el que nos distingue, ¿verdad? Ante o en medio de una multitud, haciéndonos ver a nosotros que nos conoce, que nos valora, que nos ama. Es Jesús que pasa y que nos mira. Así como dice aquí el evangelio, que mira a Simón y a Andrés. Aquí están hablando la palabra de estos 2 primeros discípulos. Acuérdense que es la vocación de los 4 primeros discípulos. Pero Jesús pasa y ve a estos 2 primeros, ¿verdad? A Simón y a Andrés, y con su hermosa mirada cautivadora, que yo estoy seguro que el corazón de estos 2 se conmovió al sentir la mirada de Jesús. Es como un padre cuando mira a su hijo por primera vez en bicicleta, ¿verdad? O que anda jugando con una pelota y que la puede jugar, que la puede dominar. Así se sintieron ellos cuando Jesús te mira, te contempla, ¿verdad? Y pues les dio gusto a ellos, como le dio gusto o le da gusto a un bebé cuando su padre le mira, ¿verdad? Y al verlos dice, Simón y Andrés eran hermanos. Estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores de hombres. Y Jesús les dijo,
venid en pos de mí y yo haré que vosotros sean pescadores de hombres. Aquí está la mirada del Señor, pero no solo la mirada, la vocación, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Esa vocación, esa llamada que te dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres, eso le dice a ellos. Pero esa es una voz, es una invitación para nosotros darnos cuenta que de lo que nosotros somos, lo que hemos nosotros alcanzado es por la gracia y la bendición de Dios. Todo profesional, todo técnico, todo sabio, toda persona que posee un título, un oficio, una persona que es padre o una mujer que es madre, todo lo poseemos por gracia de Dios. Vengan y yo los haré llegar a ser. Yo los haré llegar a ser. A Simón y Andrés le dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero a nosotros también nos ha dado una vocación. Algunos que servimos en la iglesia, pues nos ha dado una vocación. A ti como mamá, como papá, te ha dado una vocación como servidor, como una persona con un puesto importante. Dios te ha dado una vocación y somos invitados a responder, ¿verdad? A través de esa gracia que hemos recibido. Y cuando somos llamados por Dios, vengan y yo los haré llegar a hacer esto. Cuando tú pones tu confianza en Dios, te está invitando también a que tú te dejes guiar, a que tú confíes en la voluntad de Dios, a que tú le des oportunidad al Señor de que te moldee, de que te forme, ¿verdad? No decir, bueno, así como yo deseo hacerlo o así yo quiero realizarlo de esta manera, ¿verdad? Ya cuando tienes fe y quieres que Dios te ayude y le pides que te guíe, que te dé la gracia, es necesario poner la confianza y dejarte moldear por Él, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice enseguida, cuando Él los llama y le dice, fíjate lo que sucede en estos dos, dice, y dejando enseguida las redes, le siguieron, ¿verdad? Aquí está, le siguen. Hay personas que, como yo decía yo, buscan a Dios, pero siguen haciendo las cosas a su manera. O sea, se hace un poco, esto como que no combina, ¿verdad? Y nos invita a recargarnos en Él. El llamado siempre está, el llamado a la vocación está, el talento tú lo tienes, el talento te lo ha dado Dios. Él también te sigue llamando, no solo en tu talento para que lo emplees en tu trabajo, ¿verdad? En tu empleo, pero también en la iglesia. También en la iglesia el Señor quiere que participes, que te ofrezcas, ¿verdad? Porque ahorita yo siento que Dios sigue llamando, especialmente en este tiempo fuerte, en este tiempo difícil. El Señor nos sigue invitando. Y pudiera llegar un tiempo en que digamos, ¿cómo no lo escuché antes, verdad? O llegar a decir, es que desperdicié mucho tiempo, ¿verdad? Y es bueno pensar en esto. Les acabo de leer esto que dice, y dejando enseguida las redes. El Señor también nos está invitando a dejar esa vida anterior, esas redes, como lo dice la palabra, así literalmente, redes que te atrapan, redes que nos han atrapado. Y aquí pudiéramos mencionar muchísimas cosas, ¿verdad? Que ya lo sabemos, ¿verdad? Cosas que nos atraen y que no nos ayudan, vicios, tanta cosa que no es buena para nosotros. Pero hay redes, ¿verdad? Que representan en nuestra vida anterior cosas que guardamos, cosas que no agradan a Dios. Y el Señor aquí en su palabra dice,
cuando llama a estos dos, ellos dejando las redes. Y lo dice, fíjate lo que dice después de que estos dos dejan las redes y le siguen. Dice el Señor, y habiendo pasado un poco más adelante, aquí está hablando de nuestro Señor Jesús, caminando un poquito más adelante, o sea que Jesús sigue bordeando la ribera del mar. Él sigue avanzando, Él sigue caminando, ¿verdad? Muchos dicen, es que yo voy a buscar a Dios, es que yo busqué a Dios, es que yo ahora he elegido buscar a Dios o servir a Dios. Eso no es cierto. Es el Señor que sigue bordeando las riberas, que sigue caminando y te sigue encontrando. Lo que debemos de pensar es mejor no escondérnosle al Señor, ¿verdad? Y te invito a que reflexiones en eso, porque quizás no le estamos escondiendo. Quizás tenemos temor servirle a lo que Él verdaderamente nos está llamando. Él sigue bordeando la ribera y dice, y más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Aquí están los otros dos. Primero llamó a Simón y Andrés, y ahora llama a Santiago y a Juan. Y aquí están los 4 primeros discípulos, la vocación de estos primeros 4, ¿verdad? Y este es un punto importante que yo quiero que tú escuches, porque la iglesia se construye comenzando con estos 4 discípulos, con estos primeros 4 que Jesús llama, con estos primeros 4 vértices, columnas que Jesús llama, ¿verdad? Simón, Andrés, a Santiago y a Juan. En la Biblia el número 4 simboliza totalidad, ¿verdad? O sea, y también significa los 4 puntos cardinales. Y aquí están representados en estos 4 discípulos, ¿verdad? Y en estos 4 discípulos estamos representados todos nosotros, así lo dice la palabra, dice, fíjate, quiero compartirte esto que es importantísimo. Llama a Simón, llama a Andrés, llama a Santiago y llama a Juan. El nombre de Simón significa obediente. El nombre de Andrés significa viril. El nombre Santiago significa suplidor. Y el nombre de Juan significa gracia. Fíjate nada más, con estos 4 nombres nos convertimos en nuestro llamado en una imagen completa de Dios. Estos 4 significados de estos nombres de los primeros 4 discípulos llamados por nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Simón, la obediencia para que le escuchemos. La virilidad de Andrés para que luchemos, para que nos esforcemos. El suplemento, ¿verdad? De Santiago para que perseveremos. Y la gracia de Juan para que nos conservemos. Solo pregúntate, dime si no es cierto esto. Esto es tan necesario en la vida de una persona que es llamada, que tiene un talento, pero que ahí está guardado, que se esconde, que siente el llamado del Señor, pero no sé, ¿verdad? Siente que necesita obedecer como Simón y no lo hace. Siente que necesita ser viril, esforzarse como Andrés, pero no se esfuerza. Siente que necesita ser un suplidor, suplir como Santiago, pero se resta, se queda. Siente que necesita la gracia de Juan, pero decide continuar con sus propias fuerzas, ¿verdad? Mira, querido hermano y hermana, Jesús sigue caminando, buscando discípulos,
por el borde de la ribera de Galilea, por el borde de la ribera de tu hogar, de la ribera de tu matrimonio, de la ribera de tu comunidad, por toda la ribera en donde tú trabajas, en tu oficina, en donde tú te mantienes. Jesús sigue caminando. Allí, como tú vivas, Él te sigue mirando. Así como miró a Andrés, a Simón, a Juan y a Santiago, te sigue viendo con esa mirada especial. Te sigue invitando, ¿verdad? Sigue buscando discípulos. Primero encontró 2 y luego otros 2, símbolo de unidad, símbolo de comunidad, símbolo de familia, ¿verdad? No de individualismo. Y te invita a olvidarte de lo anterior, a olvidarte, a dejar las redes, a perdonar y a perdonar a otros. Quédate con este mensaje. Jesús sigue pasando allí por la orillita de tu hogar, de tu vida, y te mira y te contempla. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tú le necesitas. Te invito a que reflexiones en eso y hacer el esfuerzo por dejar esas redes y esforzarnos, ¿verdad? Por ganarle a eso que nos impide seguirle. Piensa en eso. Que hoy la gracia de Dios te acompañe y te bendiga. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén y amén.